Cuestionamientos. Carlos Lever, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, decano del Tecnológico de Monterrey, y ayer con Joely, pues ya hacías unos apuntes interesantes en torno a este tema del sector energético. Gracias por tomar la llamada. Encantado, buenas tardes. Bueno, de entrada yo te preguntaría, escuchaba unas declaraciones de Manuel Bartlett, donde decía que se acabaron los abusos y los privilegios para las empresas privadas. ¿Realmente estaban en este contexto las empresas privadas que pues invirtieron millones y millones en el tema de las energías limpias? No, por supuesto que no. Mira, el entramado del sistema eléctrico es complejo y parte de lo que se ha tratado de hacer los últimos años es ir teniendo como mínimo claridad de dónde se genera dinero y dónde se pierde. Entonces, a tal manera hubo una separación en la conducción de las líneas de transmisión, la generación de electricidad, la distribución a usuarios básicos. Básicamente los privados están entrando a generación de electricidad y por un tema de que no había suficiente dinero en finanzas públicas para invertir en eso. Ciertamente la transmisión, que era un tema considerado estratégico, que además conviene centralizarlo por un efecto de economías de escala, se mantuvo el Estado, pero ahí se cobran unas comisiones, unas tarifas de interconexión que son definidas por el regulador. Entonces, ciertamente el reclamo de los privados no está bien dirigido, sino más bien necesitamos una claridad de por qué no se ha construido suficientes líneas de transmisión y esta separación funcional entre el regulador y empresa estatal que hemos visto que ha ido desapareciendo en esta administración. Ya que hablamos de Bartlett, Carlos, te saluda nuevamente Joely Ramírez. ¿Se quiere o no se quiere monopolizar? Pues mira, los mensajes del gobierno son ambiguos. Empezando en campaña habían dicho que iban a respetar la reforma energética, por lo menos la ley, y que iban a actuar para sus objetivos que pueden ser justificados de soberanía dentro del marco de esta ley. Y si bien no han cambiado el texto de la ley, pues las actuaciones que han tomado, negándose a pagar los gasoductos y ahora cambiando a través de una regulación secundaria sin cambiar la ley, pues más bien van en contra del funcionamiento original, echando para atrás incluso proyectos anteriores. Entonces el gobierno explícitamente ha dicho que él querría mantener en 54% la participación del Estado. Esto no está contemplado en la ley, nunca ha sido claro bajo qué mecanismos iban a lograr procurarlo. Había una manera de hacer esto, digamos, de manera benigna, que era aumentando sustancialmente las emisiones del sector, y lo que vemos ahora es que más bien han optado por buscar arreglos fuera de lo estándar, que nos deja una gran incertidumbre en el sector sobre cuáles son las reglas del juego. Oye, se hablaba justo de este crecimiento ordenado, que es la promesa de este decreto. Sin embargo, ¿se asegura el futuro de las energías renovables con este supuesto crecimiento ordenado? Mira, qué bueno que lo mencionas, porque la verdad es que desde plantear la pregunta que el Estado debe tener 54% es la pregunta equivocada. En el siguiente sentido, México es un país que se ha ido electrificando. El crecimiento de la electricidad en los últimos 10 años ha sido incluso superior de la economía en su conjunto, lo cual quiere decir que nuestra matriz energética se ha convertido en algo más eléctrico. Esto es importante, ¿por qué? Porque los retos y necesidades que tenemos de tener más electricidad son muy sustanciosos, y más que estarse peleando por qué porcentaje de la producción total lo hace el Estado o los privados, nuestra política energética debería estar empujando para garantizar que tuviéramos la energía más barata, que tuviéramos energía confiable y que estuviéramos cumpliendo nuestros compromisos climáticos. México firmó los acuerdos de París y deberíamos estar haciendo una transición energética. Como vimos el año pasado, hay regiones del país como Yucatán que están en un gran riesgo y no tienen confiabilidad del suministro de electricidad. Entonces, en realidad, tal vez ni siquiera debemos estar debatiendo qué porcentaje, sino primero deberíamos asegurarnos que cumplimos las necesidades totales de electricidad que requiere el país, vengan de donde vengan. Ahora, hablando del grueso de los temas energéticos, de los contratos a empresas extranjeras para la producción y la explotación de campos de petróleo mexicanos, hablando del grueso,
hay muchas sospechas, mucha incertidumbre, que ayer ya más o menos lo platicábamos, respecto a si hay una intención del gobierno mexicano de dar paso a la figura de expropiación en este momento, con todos esos contratos que ya estaban rindiendo frutos, que comenzaban a avanzar, y que tú bien nos explicabas que para que en verdad se vean los frutos de esos contratos, pues tienen que pasar varios años antes de poder verlos. ¿Tú observas que hay una intención y un proceso para que el gobierno mexicano pudiera recurrir a esa figura de la expropiación? Joely, yo casi te diría que lo que estamos observando es peor. ¿Por qué? Porque una expropiación por lo menos sería explícita en las intenciones y podríamos ver las salvaguardas legales. Pero la realidad es que este es un sector que requiere mucha regulación, por lo tanto en la interacción con las empresas hay muchos ámbitos donde, sin llamarlo explícitamente una expropiación, que requeriría por las protecciones legales que tienen las empresas por invertir en el marco del Tratado de Libre Comercio que acabamos de ratificar, pues cuando no lo llamas expropiación, se vuelve difícil realmente argumentar en cortes y tardado qué es lo que está pasando y quizá exigir una remuneración. Entonces, esto es peor porque los privados que entraron sintiendo que tenían varios paraguas legales, incluyendo el marco normativo energético en México, que no ha sido modificado, les daba ciertas garantías, pues ahora descubrimos de que hay un sinfín de temas donde en la práctica pueden impedir sus operaciones. Es Carlos Lever Guzmán, decano del TEC de Monterrey. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Vamos a seguir recurriendo a ti para conocer la opinión de estas noticias en desarrollo. Muy buena tarde. Buena tarde, encantado.